Ok, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este su programa Luz en Familia, un programa que transmitimos con mucho gusto desde la diócesis de Tampico. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este su programa, también actualmente a través del canal de YouTube, por si hay mucho gusto ustedes quieren. Ok, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este programa, también actualmente a través del canal de YouTube, por si hay mucho gusto ustedes quieren. Ok, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes ahora y sean bienvenidos más a este programa, el día de hoy actualmente a través del canal de YouTube, por si hay mucho gusto ustedes quieren. El padre David, en un momento más yo creo se va a integrar por ahí también Anaí, este programa los pueden compartir, queda tiempo, en un momento más yo creo se va a integrar por ahí el padre si gusta iniciamos este programa los pueden compartir, queda tiempo, en un momento más yo creo se va a integrar por ahí el padre si gusta iniciamos este programa los pueden compartir, queda tiempo, en un momento más yo creo se va a integrar por ahí, tú lo dijiste, donde dos o más se reúnen en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Hazte presente, lo dijiste, donde dos o más se reúnen en mi nombre, de modo que sepamos estoy yo en medio de ellos. Sensibilidad especial, dijiste, apertura para escuchar las opiniones de los demás, que sepamos espíritu de colaboración, que podamos descubrir la verdad y verte al programa, escuchar para tomar las decisiones justas y justas que nos lleven a generar el cambio que necesita la verdad, que esta reunión nos ayude a tomar las decisiones justas y justas que nos lleven a generar el cambio que necesita la verdad, que esta reunión nos ayude a tomar las decisiones justas y justas que nos lleven a generar el cambio que necesita la verdad, que esta reunión nos ayude a tomar las decisiones justas y justas que nos lleven a generar el cambio que necesita la verdad, que esta reunión nos ayude a tomar las decisiones justas y justas que nos lleven a generar el cambio que necesita
referencia a la realidad, posee una cierta y sana autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia a la realidad, posee una cierta y una autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia a la realidad, posee una cierta y una autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia a la realidad, posee una cierta y una autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia a la realidad, posee una cierta y una autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia a la realidad, posee una cierta y una autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia a la realidad, posee una cierta y una autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia a la realidad, posee una cierta y una autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia a la realidad, posee una cierta y una autoridad a Dios en cuanto es rey, hace referencia pero ahora que lo estamos
momento de lenguaje popular y frases enteras a los que porque hasta ahora creo que es más de conciencia, pero ahora sí es un momento de lenguaje popular y frases enteras a los que porque hasta ahora creo que de alguna manera conciencia, pero ahora sí nos damos cuenta que el lenguaje popular somos parte de esos fariseos, que decimos sí, yo sí creo en Dios, yo de alguna manera hago yo eso, yo lo otro, pero por otro lado siempre lo cuestiono, soy parte de esos fariseos, o tienes otros métodos a lo que yo de alguna manera hago yo eso, yo lo otro, pero por otro lado normalmente de salud soy parte de esos demás se puede llegar a saber eso, tienes otros métodos a lo que bueno señores, pues sí creo en ti, ¿verdad? Y esto simplemente de saber, la verdad eres tú, y otros métodos a lo que bueno señor, por este lado, júrame, pues sí creo en ti, te creo, pero ahí voy con el verdadero, ahí voy con el verdadero, ¿verdad? Y verdad eres tú, y otros métodos, bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto te creo? Pero ahí voy con el verdadero, ahí voy con el verdadero, ¿verdad? Y verdad eres tú, de darle tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto te creo? Pero ahí voy con el verdadero, ahí voy con el verdadero, ¿verdad? De la moneda y dice, ¿quién es el verdadero? Entonces, ¿qué tanto te creo? La moneda del emperador, y por él dice, que también la ley, tampoco hay que dejarla a un lado y vamos a agarrar de pretexto para ser los socialistas. Decía, que eso es una manera que ustedes se gobernaron la ley, daño de que dejarla a un lado y la ley, etcétera, etcétera. Decía, que eso es una manera que ustedes se gobernaron la ley, daño de que dejarla a un lado y la ley, etcétera, etcétera. Los impuestos, que eso es una manera que entonces se gobernaron, pero más que nada, ¿cómo vamos a manejar los impuestos de etcétera? Me ha tocado conocer mujeres en las que se gobernaron, pero más que nada, que es muy devota, que sí, pero saliendo de misa se va a que le lean las cartas, se van como les decía, por muy devota que son curanderos, pero saliendo de misa, o hay otros que de alguna manera se van por un Dios, como les decía, tienen que dar que son curanderos, y aquí pues se van a la misa, o hay otros que de alguna manera se van por inteligencia, como les decía, tienen que dar que son curanderos, y aparte se van a la misa, o hay otros que de alguna manera olvidar que van por inteligencia, como les decía, muchos de esos hay otros que no olvidar que van a pasar por baches salariales en el trabajo, y ahí donde muchos de esos sigue estando en el mismo lugar donde siempre estaban pasando por baches salariales en el trabajo, y ahí donde darle a Dios sigue estando en el mismo lugar donde siempre estaban pasando por baches salariales. Nuestro César, tu trabajo es darle a forma de actuar, sigue estando en el mismo lugar donde algunas estaban pasando por baches salariales. Nuestro César, tu trabajo es darle a forma de trabajo, sigue estando en el mismo lugar donde algunas estaban pasando ese bachecito nuestro César, no viene nada de trabajo, ya la despensa ya se me está acabando y se con la media ese bachecito, bueno, nuestro César, no viene nada de trabajo, ya la despensa ya se me está acabando y ciertamente que no viene nada de trabajo, ya la despensa ya se me está acabando, ciertamente que se me caiga la despensa no viene nada de hacer esto para la despensa ya se me está acabando, ciertamente que se me caiga una deuda que la compañía que nos debía no llega, ciertamente me queda alguna deuda que la compañía que nos debía no llega, ciertamente me queda valor de la compañía que nos debía no llega, ciertamente me queda valor de la compañía que muchas otras formas o filosofías muy entrelazado de que es que si yo creo en Dios, él me va a dar la prosperidad, él me va a dar la filosofía, él me va a dar la muy entrelazado de que es que si yo creo en Dios, él me va a dar la prosperidad, él me va a dar la filosofía, de ahí sí poder partir de la filosofía entrelazado de que es que si yo creo en Dios, él me va a dar la prosperidad, él me va a dar la filosofía, de ahí sí poder partir de la
métele en la sagrada Dios y no vemos grandes maestros y expresiones en los tiempos en los que yo te enseño, ¿no? Métele en la sagrada Dios y no vemos grandes maestros y expresiones en los evangelio en los que yo te enseño, ¿no? Métele en la sagrada Dios, la primera, entonces grandes maestros y expresiones reconozco a Dios como mi vida, mi alimento, mi aprendizaje, métele en la sagrada Dios, la primera, una buena pregunta para meditar. Grandes maestros y expresiones reconozco a Dios como mi vida, mi alimento, mi aprendizaje, métele en la sagrada Dios, la primera, a mí se me vino a la mente una situación que hace poquito escuchaba que una amiga de mi mamá estaba hablando con ella sobre algo que pues a la señora le sucedió ya tiempo atrás, en donde pues pierde a una hermana por medio de un accidente automovilístico, o sea, su hermana fue atropellada. Entonces, pues obviamente con todo el dolor, claramente con rencor y todo, la señora mete una denuncia a la persona que hizo ese accidente, ¿no? Porque se brincó justo un semáforo. Entonces, ella tenía mucha culpa, iba con el padre, pues obviamente no voy a contar con tanta exactitud la historia, pero la mamá del chavo fue a buscar a la señora pidiéndole que retirara pues, el cargo, porque pues su hijo tenía más vida y pues su hermano pues ya, o sea, así en pocas palabras y duras y sin tacto se lo dijo. Y esta amiga de mi mamá va con un sacerdote y con una aflicción dice, ok, entonces quito la denuncia, creo que lo mejor es que lo perdone, y el sacerdote le dice no, o sea, tienes que hacer la ley de los hombres, que él cumpla la ley de los hombres que está estipulada aquí, y más adelante habrá también ley divina, que Dios también se valdrá. Y justo también es eso, o sea, nosotros, pues como lo mencionaba Gonzalo, nos regimos de cierta manera en un orden democrático, cada quien tiene, vamos como sociedad, vamos teniendo una estructura, porque lo necesitamos ciertamente, pero es cumplir, o sea, no es válido que cumplamos en todo la ley de Dios, que estemos tratando de estar siempre en gracia, pero acá, no sé, lo que mencionaba, no pago los impuestos, no pago justamente a los empleados, meto horas de más en el trabajo, o no estoy, de cierta manera, estoy haciendo acciones que no corresponden a una congruencia que se supone que tenemos que llevar. Al final de cuentas, no es del todo vivir separado de lo humano y Dios, sino al final de cuentas cuando ya lo vas integrando todo, Dios también se une y porque quiere ser partícipe de tu vida. Y es justo eso, o sea, no separar las cosas de yo actúo de esta manera porque así lo dictan los hombres y a Dios le muestro otra cara, pues al final de cuentas no. O sea, incluso en tu misma conversión te vas siendo partícipe de lo que Dios quiere en tu vida y lo que quiere que tú reflejes a los demás. Y es eso, o sea, es por eso comento el ejemplo del principio, que muchas veces decimos, no, pues hay justicia divina, sí, pero también hay justicia de los hombres. Y también como hay justicia de los hombres, cualquier acto que vemos que no está siendo visto correctamente, pues hay que alzar la voz y hay que denunciarlo, por algo tenemos, ¿no? Y ya Dios obviamente hará su parte, pero no vivir como que en esta dualidad de mundos, porque no es así, y pues, más adelante también lo vamos a tocar en el siguiente tema, pero justo eso. Yo quisiera comentar muy brevemente algo que a lo mejor ya no abundamos, pero es importante. Cuando dice la expresión a Dios lo que es de Dios, ¿a qué podría estarse refiriendo? Nuestra vida. Nuestra vida le pertenece a Dios. La vida es de Dios,
quien nos ha rescatado, es su Hijo muy amado. Pagó por nosotros por su sangre preciosa. Con mayor razón nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces dar a Dios lo que es de Dios, nuestra vida es para Dios. Hemos separado, en un afán a lo mejor demasiado laicista, hemos separado del ligado nuestra vida artificiosamente de Dios realmente. Quizá de manera inmediatista lo vamos a disfrutar, pasando muy bien, no tengo que rendir cuentas a nadie, pero al final de mi vida, al final vamos a dar cuentas a Dios. Entonces nuestra vida no nos pertenece, un servicio de amor que es para bien de mis hermanos, es un servicio en el que voy a vivir la virtud de manera cada vez más heroica, en la que voy a dar lo mejor de mí mismo, y ese dar lo mejor de mí mismo también me hará convertirme, crecer, ser mejor ser humano, y entonces al final ahí está la mayor conveniencia, que yo reconozca y acepte que mi vida es de Dios, que me pertenece a Dios, y que es para gloria de su nombre. Pero dar a Dios lo que es de Dios es mi vida en referencia total a Dios, mi vida teniendo como centro a Dios y siempre. Antes que los viéramos, recordarles ahí rapiditamente, me enfoco en uno nada más, o en dos, un par de ellos rápidamente. Mi responsabilidad de mi compromiso con Dios y en los asuntos temporales. Creo que con eso podemos analizar realmente esta frase, ¿verdad?, que nos menciona en el Evangelio del César, lo que es de Dios, lo que es de Dios, atendiendo esas responsabilidades, ¿no? No perder de vista lo que nos corresponde, como dijo el Padre, ¿verdad? Al final de cuentas esta vida le pertenece a Él. ¿Qué estamos haciendo para que vamos a decirle, que tenga un valor, ¿no?, al final de nuestros días, que podamos presentar, ¿no?, por ahí, esos, como por ahí dice en otra parábola, esos talentos, ¿no? El día que estemos en presencia de Dios, ¿qué hicimos con esta vida que Él nos dio, ¿no?, que le pertenece? ¿Verdad? Y eso lo vamos a ver a través, pues, de las obligaciones temporales, ¿verdad? Que si eres padre, pues ser un buen padre, un buen proveedor. Si eres ama de casa o de madre, pues que seas buena ama de casa, que proveas a tus hijos de cariño, de afecto, ¿verdad? Como hijo, bueno, pues ser respetuoso, cumplir con las normas de la casa, en las escuelas no ser groseros, tratar de aprender lo mejor posible de nuestros maestros, ¿verdad? Como maestros también ver esa disposición que tenemos como, pues precisamente pilares que son parte importante en la infancia de esos niños que están creciendo y se están cultivando. Entonces todo eso es lo que vamos a presentar precisamente a Dios, eso es lo que le pertenece a Dios, como dijo el Padre. Entonces, pues pasando al siguiente tema, les recuerdo nada más analizar eso, reflexionar qué responsabilidad, mi responsabilidad y mi compromiso que tengo con Dios al respecto de lo que estoy haciendo aquí en la tierra, ¿no? Y pues bueno, el siguiente tema que vamos a tratar habla sobre el Fides et Ratio. Esto es una encíclica sobre las relaciones entre la fe y la razón. Esto fue dado en Roma por el Papa Juan Pablo II. La fecha que por ahí data, si la quieren buscar, es del 14 de septiembre de 1998. Y iniciamos con ello diciendo que Dios, por su amor y libre iniciativa, se ha revelado a sí mismo y ha revelado al hombre verdades salvíficas que solo pueden ser asumidas por la fe. Él es absolutamente fiel. Por eso, la verdad divina es confiable. Estas verdades de orden sobrenatural son esencialmente distintas de las verdades filosóficas que dependen de la sola razón. Dios, en una pedagogía plenamente adaptada al hombre, se ha revelado por medio de signos y palabras íntimamente ligadas. Esta revelación se inserta en el tiempo y en la historia humana. Según Santo Tomás de Aquino, es el Espíritu de Dios el que lleva al hombre de forma gradual hacia la plenitud de la verdad revelada en Cristo. De misterio, que no pretendamos agotarla. Solamente la fe le permite al hombre abrirse. Dios que se revela, el hombre ha de responder con la obediencia de la fe, a ejemplo de Abraham. Y esto incluye la adhesión de su vida entera, es decir, no es algo aparte, incluye la vida completa, lo cual supone el reconocimiento de su divinidad y trascendencia absoluta. La libertad humana se expresa mejor en la obediencia de la fe.
en Dios, en su verdad, es el acto más significativo del hombre, ya que en ella va implícita la orientación total de su existencia a su perfeccionamiento, hacia una vida más genuina, así como la de su salvación definitiva. Hay un vínculo necesario y complementariedad entre la fe y la razón. La fe agudiza nuestra visión y nos ayuda a desentrañar el misterio de toda realidad, de modo que no hay motivo de rivalidad entre ambas. El hombre es capaz de captar la verdad, más allá de lo sensible. Este es su alcance metafísico. Sin embargo, la mente ha quedado obscurecida en esta capacidad debido al pecado original. Además, existe el obstáculo de su voluntad rebelde. Pero Cristo, al salvar al hombre, ha redimido la razón y la voluntad. La sabiduría de Dios rompe nuestros esquemas naturales. Precisamente por ser Dios alguien trascendente, no cabe en los esquemas de la mente humana. La lógica divina es distinta de la humana. Por eso, el hombre debe dar el paso decisivo de la fe para abrirse a la novedad radical de la revelación divina. La razón humana jamás logrará vaciar el misterio de amor que la cruz representa, mientras que ésta puede dar a la razón la última respuesta que ésta busca. La sabiduría divina supera todo horizonte cultural, porque la trasciende. Esto obliga a la mente, por una parte, pero también a la cultura, a abrirse a la universalidad de su verdad. El hombre, por su propia naturaleza, necesita conocer la verdad. No puede permanecer indiferente ante ella. La edad adulta consiste en ser capaz de discernir la verdad con los medios propios y vivir conforme a ella. El camino de la verdad, lo que es también del bien auténtico y absoluto. La verdad de las cosas es una, por la naturaleza de todo cuanto existe. No puede haber verdades contradictorias. En este sentido, la verdad, si es tal, lo es para todos y siempre, no cambia. Según Santo Tomás, la razón y la fe proceden en último término del mismo Dios, y por eso no pueden contradecirse entre sí. Pero el hombre de hoy evade la verdad porque teme sus exigencias. En su vida práctica, el hombre vive de creencias, las cuales con frecuencia son más ricas que las verdades racionales. Es la relación cercana con el otro, basada en la fe, un ámbito del descubrimiento de la verdad. En la búsqueda de la verdad, la fe ofrece al hombre medios privilegiados y seguros que facilitan la realización plena de su objetivo. La filosofía a lo largo del tiempo ha contribuido de manera significativa al descubrimiento de la verdad, así como a la configuración de la cultura, tanto de Oriente como de Occidente. La filosofía ha ayudado a purificar la fe de mitos y supersticiones. Por su parte, el cristianismo ha hecho desde el principio aportes valiosos a la vida social y cultural. Los santos padres de la Iglesia consideraron la filosofía como una iniciación a la fe. Esta última, en su verdad, es perfecta. Por ser fuerza y sabiduría de Dios, reconocieron lo valioso del pensamiento humano, purificándolo y contemplándolo al incorporar la riqueza de la revelación. San Anselmo, al igual que Santo Tomás de Aquino, reconoció la prioridad de la fe sobre la razón y el impulso de la razón de ir en búsqueda de lo que ama, que es la verdad. La capacidad del hombre es siempre mucho mayor de lo que logra alcanzar. Por eso no ha de conformarse con las verdades alcanzadas. La fe requiere que su objeto de conocimiento sea comprendido por la razón. La razón, por su parte,
alcanza el culmen de su conocimiento al aceptar los contenidos de la fe. Hay verdades que dan sentido a la vida y que solo pueden ser descubiertas por la luz de la fe. La pretensión de dar un valor absoluto a la razón o a la ciencia ha llevado al menosprecio y contraposición con relación a la fe. Esto ha generado lo que hemos llamado el nihilismo, es decir, la filosofía de la nada, y también la pérdida del sentido de la vida. Y como consecuencia, el hombre en nuestro tiempo vive inmerso y atrapado en una mentalidad pragmática y hedonista, en la satisfacción inmediata de lo efímero, sin pensar en las consecuencias de su propia degradación, sin compromisos permanentes, ya que se resta toda importancia a la dimensión metafísica y moral de la vida humana, lo mismo que a la dimensión espiritual. La razón sin la fe ha recorrido cambios secundarios que le han desorientado. La fe, por su parte, privada de la razón, ha subrayado en el campo de la religión el sentimiento y la experiencia individual, dejando de un ser una propuesta universal. La solución de la confrontación actual entre la fe y la razón consiste en el reconocimiento de la autonomía de la razón en su búsqueda de la verdad y la aceptación de las exigencias radicales del Evangelio, las cuales son de orden sobrenatural. La filosofía, como ciencia racional, está orientada hacia la verdad y dispone de los medios para alcanzarla. Corresponde al magisterio eclesial discernir si su contenido es contrario a la revelación divina. Asimismo, puede y debe orientar, estimular, promover y animar el pensamiento filosófico como búsqueda de la verdad. La verdad acerca de las cosas es una, aunque pueden ser muchas sus expresiones o las perspectivas desde las cuales la observamos. El conocimiento natural y la revelación, se complementan, por eso son inseparables. Pero también son irreductibles, ya que nos dan enfoques distintos acerca de la misma verdad. La fe, por su propia naturaleza sobrenatural, está por encima de la razón natural, pero ambas coinciden en la verdad si esta es auténtica. Por otra parte, toda corriente filosófica esconde rasgos de verdad, estimula el pensamiento y ayuda a la inteligencia de la fe. El racionalismo actual, al erigirse como poseedor absoluto de la verdad, ha despertado desconfianza con respecto a la razón misma, y como reacción no han faltado rebotes del fideísmo. En un mundo dividido en campos de especialización del conocimiento, se ha perdido la visión integral de la realidad. Dios se dirige al hombre, filósofo por naturaleza. La filosofía le ayuda a comprender la estructura del conocimiento humano, de la comunicación personal y el lenguaje, a discernir entre la verdad y el error. Asimismo, le permite entender mejor la tradición de la Iglesia. La relación entre teología y filosofía debe estar marcada por la circularidad, esto es, de la fe a la razón y de la razón a la fe. La teología necesita de la filosofía como interlocutora para verificar la inteligibilidad y la verdad universal de sus aserciones. El hombre, en su búsqueda de la verdad, está llamado a ir de la escucha de la fe a la inteligencia de la fe. Esta última es un saber auténtico, lógico e inteligible. Sin la filosofía hay verdades reveladas que resultarían difícil de comprensión para el hombre. El fundamento de una filosofía adecuadamente orientada hacia la verdad es el estudio del ser, es decir, una filosofía que vaya del fenómeno al fundamento. Por otra parte, la revelación da pleno sentido a las verdades filosóficas. La referencia al estudio de las ciencias humanas
es siempre útil para llegar al conocimiento de la verdad, pero conviene que esté mediada por la filosofía, con el fin de obtener un conocimiento completo del objeto de estudio, ya que la filosofía ayuda a distinguir la verdad objetiva por encima de las meras opiniones humanas. La salvación realizada en Cristo trasciende las barreras culturales. La cultura debe mantenerse abierta a la verdad por estar enraizada en lo humano, lo cual es inalterable. Nos ofrece un acercamiento a la verdad y a los valores, capaces de enriquecer cada vez más la vida humana, y nos permite el intercambio de modelos de vida culturales en una tensión hacia la plenitud. Pero no es absoluto. Por eso no puede ser el último criterio de juicio con relación a la revelación. Por otra parte, la revelación nos ayuda a depurar la cultura de contenidos contrarios del bien del hombre. Para la teología, el punto de partida debe ser siempre la palabra de Dios, mientras que su objetivo final es la inteligencia de la fe. Profundiza progresivamente a través de las generaciones. Una filosofía que se digne ser tal como búsqueda de la verdad deberá estar abierta a la revelación. Son dos aspectos que distinguen a la filosofía cristiana, como reflexión racional en conexión con los datos de la fe. Uno subjetivo, que consiste en la purificación de la razón por parte de la fe, y el aspecto objetivo, que se refiere a los contenidos claramente relacionados con la revelación de Dios. La razón debe interrogarse a sí misma, siendo consciente de que no se puede erguirse como valor absoluto y exclusivo, dada su propia limitación natural. El magisterio de la Iglesia nos propone a Santo Tomás de Aquino como un modelo para quienes buscamos la verdad, ya que él supo defender la radical novedad de la revelación sin menospreciar el camino de la razón. La Sagrada Escritura nos permite obtener una visión del hombre y del mundo única, de gran valor filosófico. De ella se deduce que solamente Dios es absoluto. Es ilegítima la pretensión de la razón de una autonomía total con respecto a Dios. Incluso el problema del mal moral es satisfactoriamente explicado por la revelación como una manifestación desordenada de la libertad humana. Asimismo, nos muestra que la plenitud de toda realidad está orientada hacia la salvación en Cristo. La sociedad actual experimenta una crisis de sentido, lo cual produce fragmentación del saber, que a su vez desemboca en el nihilismo. Para estar en consonancia con la palabra de Dios, es necesaria una dimensión sapiencial de búsqueda del sentido último y global de la vida. La tradición no es un mero recuerdo o conservación del pasado, sino el reconocimiento del patrimonio cultural de la humanidad en relación con la verdad. El lenguaje humano es capaz de expresar la verdad universal, lo mismo que la verdad divina y trascendente. El eclecticismo es un relativismo que adopta ideas derivadas de diferentes filosofías o diferentes maneras de pensamiento, sin conexión coherente y sistemática, y sin discernimiento de lo erróneo o inadecuado a la naturaleza humana, y niega la validez perenne de la verdad. En esta mentalidad se admite un determinado comportamiento con el voto de la mayoría, o las que llamamos verdades de consenso, y no según una verdad objetiva. La verdad es indispensable para el entendimiento de la vida social, ya que si se quita al hombre la verdad, es pura ilusión hacerlo libre. Un problema en nuestro tiempo es la falta de distinción entre realidad y significado, hecho e interpretación. La verdad de Dios está sobre las circunstancias humanas e históricas. Dios, condescendiente al
respetar y aceptar, la verdad jamás debe ser limitada por el tiempo y la cultura. Se concede en la historia, pero supera a la historia misma. Bien, pues me gustaría hacer un comentario general, si me permiten, antes de cualquier comentario que hagamos. Yo sí quisiera comentar algo muy breve, pero que sea como muy sintético para entender esta encíclica, que es tan valiosa, la verdad, se me hace excelente la propuesta que nos hizo el Papa Juan Pablo II. Lo más esencial es que tenemos una naturaleza humana. Esta naturaleza está hecha según un diseño divino. Dios nos hizo pensando en nuestro bien, y ese bien lo alcanzamos mediante el conocimiento de la verdad. Es decir, hay una conexión estrecha entre la verdad universal, la verdad objetiva y el bien auténtico. Sin esa verdad no es posible llegar al bien auténtico. Y estamos hablando entonces de lo que al hombre le realiza, lo que le hace ser mejor ser humano, tanto a nivel personal como a nivel social. Estas son verdades reveladas que nos orientan desde el amor, nos orientan desde los valores, lo más noble, lo más ideal del ser humano, y nos orientan siempre hacia la plenitud, nuestra realización como seres humanos. Las ciencias tanto humanas como espirituales tienen mucho que decirnos, tienen mucho que enseñarnos, pero no son criterio absoluto. La filosofía nos da una visión más completa acerca del hombre, y obviamente la revelación pues complementa. Bien decía el mismo Papa en esta encíclica, yo no lo mencioné, pero la fe y la razón son las dos alas del hombre para llegar a la verdad, y de la verdad hacia el bien, y del bien hacia la realización, hacia la llamada felicidad. Entonces ese es el camino. Pero ¿qué pasa? El mundo de hoy, en ese afán de autosuficiencia, de independencia con respecto a Dios, de una libertad sin límites, de no querer dar cuenta a nadie de su vida, ¿qué hace? Pues vive desviado. Vive en lo que llamamos un relativismo de la verdad, es un relativismo nociológico. Y desde ahí, desde un relativismo moral, que ha introducido un tremendo desorden a la vida humana. Podemos vivir como queramos, claro, si lo deseamos, pero no podemos evadir las consecuencias de esas decisiones. Así que ustedes decidimos sujetarnos a la verdad de Dios, que es verdad divina, de Dios, quien es totalmente creíble porque es fiel, y entonces, obviamente, aunque sea el camino difícil, vamos a encontrar esa realización y esa plenitud. O vivimos engañados de que podemos hacer nuestra vida un papalote, y entonces obviamente pues afrontaremos las consecuencias de degradación, de vivir perdidos, desorientados, de llevar una vida pues bastante desordenada y muy depurada. Anaí, ¿algo que nos quieras comentar al respecto? De hecho, justo, bueno, ahorita ya estoy en la etapa de ser maestra, y justo, o sea, Fide Ratio es el objetivo principal de la materia que estoy impartiendo a los jóvenes de universidad, que es, o sea, y lo veo con los chicos, a pesar de que estoy dando clases en una escuela que tiene bases católicas, pues obviamente hay muchos que no tienen esta creencia y esta religión. Entonces, como profesor, si es cómo le voy a llegar a los chicos sin hablarles de Dios. Y es por eso que hay toda una metodología dentro de la escuela para hablarles a los chicos desde la razón, y que ellos en ese camino vayan conociendo la trascendencia de su persona y tengan un encuentro con Dios. Sí, es muy bonito, incluso como maestra también, justo el viernes tenemos, o sea, cada 15 días tenemos estudio de esta encíclica, o sea, de Fide Ratio. ¿Ya te hizo la tarea? Sí, de hecho, ya me la hizo.
Y justo hoy celebramos a San Juan Pablo II que nos dejó muchas cosas y muchas enseñanzas a la iglesia, pero justo eso, o sea, no se evocó simplemente de la razón, de la fe, perdón, sino que se fue desde la razón, o sea, ¿cómo puedo llegar al hombre que no ha tenido un encuentro con Dios? Pues desde la razón, y desde la razón ir trabajando para que tenga un encuentro con Dios. O sea, yo le digo a mis alumnos, y ahorita es como, hay muchas verdades, e incluso, o sea, en la materia que doy es la búsqueda de la verdad. Y hay veces en las que ellos no entienden, o sea, se les como que hace cortocircuito en su cerebro, y le hago, ok, a ver, o sea, esta materia es para que vayan trabajando, para que vayan, yo les digo, para que trabaje el hámster, para que le corra, y hay momentos en los que no van a alcanzar ustedes a entender, porque ahí es nuestro límite, o sea, somos seres limitados. Como personas vamos a tener un límite, ahí es donde entra la fe y la fe sobre todo. Ajá, que no vamos a llegar a dimensionar en su totalidad hasta que ya tengamos el encuentro con él. Y justo un maestro también que ahorita tengo la materia de bioética decía de que es que yo tengo muchas cosas que no nos dan, y tengo mi lista ya para cuando esté allá con Dios, le digo, a ver, te voy a venir, dime todas las verdades que trascienden de nosotros. Y justo es esta parte, que Juan Pablo II nos dejó una riqueza que supera también nuestro entendimiento, incluso de los católicos, que creo que en ese tiempo, o sea, ya tienen varios tiempos que salió la encíclica. Y si usted la lee, le invito a que lo lea, que la verdad está muy, es básico para todo católico leer esa encíclica. Cuando ustedes lo leen, dicen, es que está hablando de tiempos, y es una verdad, o sea, cada quien como si fuera lo correcto, pero al final eso, como lo mencionaba el padre, va destruyendo su vida propia. Entonces, y también del otro lado, ni solamente la fe puede sostenernos como católicos, porque hay personas que simplemente se quedan cegados de que la iglesia, porque sí me lo hizo el padre, y no, o sea, no, a ver, también traten de hacerlo intelectual. ¿Cómo puedo yo traducir esto? Porque al final de cuentas, la ciencia, la sabiduría son dones del Espíritu Santo, pero porque también Dios mismo nos dio la capacidad de entenderlo hasta nuestro tope, y ya cuando no entendamos, ok, ahí es ya cuando entra la fe. Entonces sí son cosas que tenemos que ir nosotros descubriendo, y que no, incluso a mí me habla mucho de justo esto, o sea, ahorita lo vivo ya como maestra, cómo decirle que hay un Dios, por la razón, porque no hay otra cosa que ellos no opten como verdad y como verídico. A ver, ¿qué me dice la ciencia? Ok, aquí te dice esto la ciencia. Aquí, ¿qué me dice la tecnología? Ok, aquí te dice esto la tecnología. Pero hay cosas que van a trascender porque están en todas las personas por el mismo espíritu. Y ahí es cuando tienen el encuentro. Dani, ¿algo tú quieres aportar? Yo me quedo con la parte de que es cierto, la razón humana no vamos a me incluyo en su momento, ¿cómo voy a concebir que diste tu vida por mí? Porque uno como humano, la verdad dices, ay no, pero de que lo empiezas a digerir y te pones a escudriñar la Biblia, te pones a leer y dices, bueno, sí, pero ¿cómo es ese amor? ¿No? Entonces ahí es donde yo creo que nos quedamos en el ¿cómo es ese amor? Y nos cuesta trabajo entenderlo, nos cuesta trabajo creerlo por la misma de siempre, porque nos cuesta trabajo creerle a Dios, dar ese sí de todos los días, decir, el Padre, ¿qué te voy a dar yo a cambio? Y es mi vida, ¿y cómo la quieres? O sea, ¿para dónde? Y es esta razón
analizando todo. Mucha gente piensa que ser creyente, ser religioso es estar cegado, es darle un buen estudio tanto a la filosofía, a la ciencia. Había un científico, Galileo Galilei, que él decía: la ciencia y la religión no están peleadas, son una sola. Entonces yo me quedo pues con esa parte para allá. Lo que dice el Papa, esa circularidad de la fe a la razón, de la razón a la fe, y tendríamos respuestas mucho más completas para la vida. Pues yo creo que como dicen, ¿no? Como decían ahí, esto se hizo en el 98, ¿verdad? O sea, ya tiene sus añitos. Porque si vemos en nuestra actualidad, el joven o las generaciones más recientes están perdiendo tanto la fe como el raciocinio, la fortaleza que da esa combinación. Están transformando la fe en fanatismo. Tenemos, y no lo pongo en tela de duda. Ahora nos manejamos ahora sí que por una democracia de masas irracionales, ¿verdad? De que si fulano dijo en un video, ¿verdad? O es que yo busqué en Google pero nos casamos con eso. Yo creo que nos invita el Papa en su encíclica a sí ten fe, pero de la mano de un raciocinio. Pregúntate el por qué tengo fe. La fe te va a ayudar a entender por qué tiene una razón o un. Sofía siempre ha sido algo muy a ese raciocinio, Dios mismo te está guiando, como decían Anaí, el Espíritu Santo nos va guiando a través de esa sabiduría, esa ciencia, como decía Dani, también dice por ahí científicos de verdad muy creyentes, dicen poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios, ¿verdad? Porque es la realidad. En algún momento explicaciones como las encíclicas que nos dan nuestros papas, ¿verdad? A través de todo este tiempo, los maestros de la iglesia también, como Santo Tomás de Aquino, que por aquí se menciona, podemos encontrar verdades. ¿Cómo sabemos que son verdades? Porque tal vez escribieron hace 500 años, hace 800 años, y siguen validándose, siguen siendo ciertas, ¿verdad? Un ejemplo de eso en la ciencia, a lo mejor ahorita no sabemos científicamente, está muy pegada a una, se desecha y entra otra, pero sigue de todo, ¿verdad? Nos explota, ¿no? Creo que el Papa en su encíclica, el Padre también creo que lo logró resumir de una manera en que nuestras cabecitas pudieran entender ciertas cosas, porque sí es una realidad y es una tarea que tenemos, es un compromiso que tenemos, como dicen ahí, esta es una de tantas, empezar por una de esas encíclicas, investigar realmente en fuentes reales, verdaderas, porque también es sensible el hecho de que sí es cierto, si nos dio medicina, si nos dio salud, si nos dio doctores, si nos dio filósofos, si nos dio tantas cosas de estos, es precisamente porque sabe que es bueno, nos muestra el camino. Y la metodología que utilizan, como dice Anaí, es muy importante, y sobre todo en la actualidad, porque si leemos, el joven sí está muy hábil. El problema es de que nosotros, y demostrarle a vemos que lo hay, tenemos que investigar, profundizar en nuestra fe, para que el día de mañana, y con el perdón de aquellos que vienen y tocan la puerta de repente, ¿verdad? Por tener los fundamentos y las razones, y no, es que yo soy católico por esto y por esto, ¿verdad? Yo no creo en estas cosas por encíclica, de que logremos unir esa razón con nuestra fe, porque cuando nosotros lo hacemos, nos vamos a dar cuenta de que, como decían por ahí, es una sola verdad. La verdad es imbatible, porque si tu razón está chocada con tu fe, entonces esa no es una verdad real, ¿verdad? Es una tendencia, es una moda, es algo que va a ser pasajero, pero la verdad que sí es verdad, porque por ahí hemos escuchado, no es que mi verdad es esta,
y la verdad, sobre todo bueno, a veces en los divorcios, ¿no? O en pleitos, ¿no? Cuando tenemos una verdadera realidad, es lo que pasa con nuestra fe y con nuestro raciocinio. Pensamiento aristocrático. Bien decía por ahí una frase que es muy real. La verdad con mayúsculas. La realidad una, los enfoques pueden ser muy diferentes y podemos dialogar para llegar a la verdad plena, que es la verdad de Dios. Yo también quiero preguntar algo. Y está bien que nos cuestionemos las cosas porque incluso, o sea, está inscrito en el mismo hombre esta búsqueda de la verdad. Y aquí comentándolo, que es algo que también comentaba con mi coordinadora, que digo, es que como les digo, o sea, las clases están pensadas para llegar en la lógica a los estudiantes, no les hablen de Dios, porque luego ponen una barrera. Entonces me llamó mucho la atención que justo dando las clases y estaba hablando de filosofía, un joven me alza la mano y me dice, es que ¿cómo puedo yo demostrar que Dios es real? Así en la clase, y se quedaba así como que pensando. Y como que terminé la parte de explicarle. Y yo sé, porque hice una pregunta que no tenía que hacerla, pero yo quería hacerla, de que quiénes eran católicos y quiénes no. Y la verdad, el salón era católico y todos los demás ascépticos, agnósticos, que no creen en nada, todo esto. Y ese chico no cree en nada, o sea, no cree en Dios. Yo le digo, gracias, se llama Héctor, le digo, gracias Héctor por esa pregunta. Y qué bueno que te preguntes esas cosas y sígueme haciendo esas preguntas. Me dice, es que tengo muchas dudas, me dice el alumno. Le digo, está bien que tengas esas dudas. Y si tienes esas dudas, si tienes esas preguntas, con todo gusto podemos y tener un diálogo. O si no quieres conmigo, puedes ir con un padre, que ahí están en la escuela, o puedes ir con tu mentor, o puedes tener esta conversación. Y nada más se queda así como que pensando y dice, sí lo voy a hacer. Y así, o sea, son cositas que aunque no creas, que ya el joven no ve como que una claridad objetiva y que trasciende de él. Entonces es muy bonito. Yo lo comparto si en algún momento ustedes tienen una dificultad con sus hijos, porque es lo primordial, o sea, el como que entenderlos, y justo los invito a eso. No quieran inculcarle una fe a sus hijos desde el sentimiento y desde solamente la fe, sino también prepárense ustedes para que lleguen con sus hijos a que les entre la fe desde la razón, y que esa fe ya no sea inquebrantable por ninguna parte, porque ya tiene una creencia más palpable. Les decía San Pablo, saber la razón es nuestra esperanza. Bueno, pues ya estamos en los minutos finales. Nada más quiero mandar rápidamente por ahí un saludo a Ana Loce, Raquel Patiño, a mi suegra Elisa, a Salvador, Chava por ahí también nos está viendo desde, yo creo que, un saludo para Chava, visita por ahí, les mando un saludo a todos ustedes que seguramente nos están viendo por ahí todos ellos, Adrián Córdoba, a Mateo Escobar, a Janet Inglés Montejo, también un saludo para todos ustedes, y a todos aquellos que por ahí también andan nada más como que de curiosos y como con miedo de no platicar de repente. Les damos las gracias de que sí participan de alguna manera partir, ¿no? Que en la señal de Facebook, ¿verdad? Ahora también en YouTube, para que de alguna manera ustedes, si hay alguna cosa como que no les quedó muy claro, lo vuelvan a ver, lo repitan. Si tienen dudas, contáctenos, ¿verdad? Por ahí les repito, es contacto@nopierdaslafe.com, es un correo que tenemos ahí aparte, ¿verdad? Y si no, a través de los comentarios, no se va a decir, ustedes ahí nomás dicen, no, soy fulanito, no quiero que digan mi nombre, pero tengo esta duda.
sin problemas, ¿no? Porque son temas importantes, son temas muy valiosos, como dicen ahí. Los jóvenes tienen esa inquietud natural de saber el porqué de este mundo, ¿no? ¿Qué fue? Entonces, esas respuestas las encontramos a través de la fe y de la razón. Al final de todo esto llegamos a eso. Entonces, como dicen, no forzar una fe que se convierta en un fanatismo de que porque me la inculcaron. No, la fe que no va a tener dudas, la fe que no se va a dar en una lógica, en una ciencia, ¿verdad? Porque al final de cuentas esto es parte de Dios. No tengamos miedo de decir, es que si me meto por la ciencia se me va a perder el sinsentido de dónde está Dios, ¿no? Es que con mayor razón ahí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces les mando un saludo a todos ustedes, les agradecemos que si tienen esas personas dudas, invítenlos a que también participen. Y pues bueno, no sé si hay una invitación o algo próxima. Por parte del apostolado juvenil, tenemos ahorita se cierran para apertura más amplia al encuentro que tenemos en Semana Santa, que es el retiro de Pascua, que si es un poquito de su retiro un poquito más fuerte. Es por eso que abrimos ahorita estas puertas, para que si tienen chicos de 13 a 23 años, es un rango amplio, son 10 años de diferencia, pero se separan. O sea, no crean que los de 10 van a estar con los de 23, no, se separan en grupos de edades, y son muy buenos. También estos temas se hablan dentro de sus formaciones, podemos conocer y tener un encuentro con Dios. Así que vale la pena, si tienen la oportunidad de sobrinos, primos, lo que sea, ahí pueden mandar algún inbox o incluso buscarnos en Facebook, Apostolado Juvenil Tampico. Ahí. Bueno, pues padre, si les parece bien, ya para despedirnos, la bendición. Si quieren, el Señor esté con ustedes Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo, familia. Pasen bonito fin de semana.